Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, No te rindas, vuelve a levantarte. Dile a tu compañero, no te rindas, vuelve a levantarte. Déjeme contarle una historia. Había una vez un hombre llamado Daniel que se esforzaba en su trabajo, le echaba muchas ganas. Era puntual, era diligente, muy propositivo, tenía muchas ideas. Dios lo prosperaba, iba escalando puestos en su trabajo. Era una persona próspera. Pero de repente vino en el país un problema económico, se presentó la recesión y lamentablemente su empresa, que importaba mercancías y tenía negocios con el extranjero, empezó a ir a la baja. Tuvieron que despedirlo, perdió su trabajo. Se sintió triste en primera instancia. Con el tiempo, pues las cuentas se fueron acumulando, las deudas fueron creciendo, empezó la angustia en su corazón, él buscaba trabajo, pero no se abría la puerta adecuada. Y un día, estando con su familia en el comedor sentados, su hijo le dice, papá, ¿verdad que todavía Dios está con nosotros? En ese momento su corazón se enterneció y se dio cuenta que tal vez había perdido su fuente de ingresos, pero no había perdido a su familia. Ahí estaba su esposa, ahí estaba su hijo, que de alguna manera le estaba infundiendo fe en el Señor, como diciéndole, papá, ¿verdad que tus ojos están puestos en Cristo? Y que no te vas a dejar caer, que no te vas a rendir a las primeras de cambio, que me vas a enseñar a levantarme en la vida ante la adversidad. ¿Verdad que Dios todavía está con nosotros? En ese momento, él recobró fuerzas, empezó a buscar a Dios en oración, empezó a tocar puertas, a poner por obra principios espirituales que en la palabra de Dios vienen, y llegó el momento en que la puerta se abrió. Encontró el trabajo, la situación económica cambió, y todo porque aprendió a levantarse en medio de la adversidad. Cuando se sentía caído, él tomó la decisión de levantarse, de cobrar ánimo, de no rendirse, de volverse a levantar. Daniel no solo aprendió a resistir, sino logró superar sus desafíos y construir un futuro mejor. ¿Gracias a quién? Al Señor que lo fortaleció. ¿Sabía usted que un cristiano fuerte en la fe no es aquel que nunca cae, sino es aquel que se levanta una y otra vez, y otra vez, y si vuelve a caer, se vuelve a levantar? Mire, acompáñeme a Proverbios 24:16, por favor. Proverbios 24:16. Mire qué hermosa palabra. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? A levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hoy vamos a aprender que caer no es fracasar, sino una gran oportunidad para crecer, al corregir nuestros errores y desarrollar nuestra fe en Dios. ¿Me acompaña a orar? Padre, y te damos gracias por tu bendita palabra, porque a través de ella nos ministras, nos fortaleces, nos enseñas a poner nuestra confianza en ti, a levantarnos en medio de la adversidad. Tú no nos quieres caídos a ninguno de nosotros y mandas tu gracia, tu Espíritu Santo que trabaja poderosamente en nosotros, fortaleciéndonos para seguir adelante. Gracias te damos por tu amor, por lo que desde este momento tú ya estás ministrando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De Proverbios 24:16, la primera parte de esta frase es la que nos llama la atención.
7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Uno diría, pero si es justo, ¿por qué cae tantas veces? ¿Por qué? Porque somos seres humanos todos nosotros. Porque solemos a lo largo de la vida tomar malas decisiones. Solemos tropezarnos. ¿Quién nunca se ha tropezado en la vida? Levante la mano. ¿Quién sí se ha tropezado una y otra y otra y otra vez? Muchas, ¿verdad? ¿Y quién ha caído y ha dado el ranazo, como decimos? Yo creo que casi todos nosotros. Si tú te das cuenta, el caerse o el tropezar es algo natural, forma parte de nuestra vida. Sin embargo, dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El número 7 en la Biblia representa plenitud, totalidad o un ciclo completo. Por ejemplo, la creación de Dios, el Señor la hizo en 6 días y el séptimo día descansó. 7 días, hablando de la creación, es la plenitud, hablando de un ciclo completo, la totalidad. Significa que todas las veces que cayere el justo en alguna adversidad, en algún problema, en alguna situación difícil, 7 veces se levantará. 7 veces. A diferencia del impío, que si cae en el mal, ¿qué dice la Escritura? Mas el impío caerá en el mal. Pero implícitamente te está diciendo, él no se va a levantar. El impío no se va a levantar. En hebreo la palabra caer es yipol, repite conmigo, yipol, que implica derrumbarse o tropezar. Y se usa para referirse a los tropiezos físicos, a fracasos morales o adversidades de la vida, que muchas veces tienden a tumbarnos, a querernos tener en el suelo. Y habla del justo este pasaje, que en su humanidad puede caer en errores, en flaquezas, en tropiezos, en fracasos momentáneos. No estamos hablando de caídas como consecuencia de un pecado deliberado. Ojo, no estamos refiriéndonos a esa situación donde el justo deliberadamente peca y se rebela en contra de Dios, porque ese sería el impío, sino que estamos hablando de aquellas situaciones que vive el justo y que de repente pareciera que lo atrapan, que se ve involucrado en un problema y que pues pudiera ser debido a una debilidad, pudiera ser debido a una tentación, o pudiera ser debido a una mala decisión, o porque le ganó en ese momento el carácter y actuó impulsivamente, no queriendo pecar. Sin embargo, hay una consecuencia de sus acciones. Hablamos de las caídas a consecuencia de la fragilidad humana, cuando alguien cae por descuido, presión, tentación, inmadurez, etcétera, no por rebelarse en contra de Dios. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, siervos de Dios que experimentaron este tipo de caídas. Cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, acababan de apresar a Jesús y empezaron a decirle, tú eres de ellos, tú estabas con Jesús. ¿Y qué contestó Pedro? No le conozco. Y le volvieron a preguntar, sí, yo te vi que tú estabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? No le conozco. Le volvieron a preguntar la tercera vez y dice la palabra que empezó a maldecir, o sea, decir groserías. No conozco a ese hombre. ¿Tú crees que en su corazón Pedro verdaderamente quería pecar? Conscientemente se vio, inconscientemente se vio atrapado en medio de una situación y el temor que se desarrolló en su carne porque vio cómo apresaron a Jesús y todo lo que estaban haciéndole a Jesús, le hizo tener miedo y negar al Señor. Pero cuando Jesús platicó con él
en la cena y le dijo: ay, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, ¿cómo crees? Mi vida daría por ti. La verdad es que Pedro amaba a Jesús. Y usted sabe que el Señor después lo restauró, preguntándole 3 veces también: Pedro, ¿me amas? Y Pedro fue columna en la iglesia. Otro ejemplo de otro varón, por ejemplo, Abraham, cuando se presentó ante el faraón y el faraón le dice: ¿y quién es esta mujer? Refiriéndose a Sara, su esposa. ¿Y qué le dijo? Es mi hermana. Poniéndolo en ocasión de que a lo mejor la tomara como mujer. Y tú dices: el padre de la fe mintió. O sea, fue una caída. Posiblemente en ese momento él actuó inconscientemente y pues lo llevó a mentir. O cuando los discípulos se quedaron dormidos en el huerto de Getsemaní, que el Señor sabía que iba a ser apresado, terminó la cena del Señor, fue al huerto de Getsemaní a orar y le dijo: muchachos, oren por mí, me siento muy triste hasta la muerte, échenme montón. Y todos seguramente le dijeron: sí, cuenta conmigo, mis oraciones, voy a orar por ti. Y a la mera hora se quedaron dormidos. Fue una falta de disciplina espiritual, una falta. Me refiero a ese tipo de situaciones y que muchas veces pudieran sembrar en nosotros condenación, tristeza, desánimo. Y si no lo resolvemos, pudiera llevarnos en ocasiones a caídas más graves, a caídas donde verdaderamente tenemos conciencia de que estamos haciendo algo malo, pero como nos hemos habituado a caer y no nos hemos levantado, o hemos permitido que el enemigo siembre en nosotros culpa, condenación, señalamientos, pues terminamos cayendo completamente. En nuestra vida diaria, por ejemplo, pudiera ser cuando en tu trabajo ocultas que eres cristiano. No, hermano, ¿cómo les voy a decir que soy cristiano? Se van a burlar de mí. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa, secularmente, no le vayan a decir a nadie, pero me decían su santidad. Sabían que yo era cristiano. Ahí va su santidad. Uy, su santidad. No puedes hablar groserías frente a él. Porque yo sí le decía a la gente: oye, por favor, limítate a expresar palabras correctas cuando estoy platicando contigo. Sobre todo a los que me reportaban, ¿no? Y pues así me decían. Y seguramente hay muchos que tal vez no quieren decir que son cristianos. No, y es que imagínate, se van a dar cuenta. Si a la mera hora hago algún movimiento chueco, pues ¿cómo? No concuerda el testimonio con lo que estoy haciendo. O cuando vas manejando en el volante, vas hasta cantando alabanzas y de repente te avientan la lámina y dices: ¡gloria a Dios! ¿No? ¿Verdad? Pero ese gloria a Dios suena como que ojalá te pase algo, ¿no? Es una caída. O cuando pierdes la paciencia con tus hijos, estás en la mesa, están comiendo y tu niño estira el brazo típico y tira el vaso lleno de agua. Y te enojas y les empiezas a gritar. Pero eso sí, fuera el amiguito, el vecinito, hace lo mismo, lo tratas bonito. Pero a tu hijo ya le gritaste, ya lo lastimaste. O cuando caes en deudas por descuido, tal vez usas la tarjeta de crédito, se terminan y terminas ahogándote en deudas por una falta de sabiduría o de administración. O cuando los compañeros de tu trabajo cuentan chistes groseros y tú, para no parecer el cerrado, el apretado, el amargado, te ríes de ellos por querer pertenecer a su grupo, pero ya te estás riendo con ellos de algo obsceno. O cuando estás en la fiesta y te invitan tus amigos o tus familiares y te dicen: échate una, al fin una no es ninguna. Mira bien que te la sabes, o sea, si lo has vivido. Y no tenías la intención de hacerlo, pero terminas a lo mejor bebiendo. Conscientemente tú no querías hacerlo,
pero la presión social, la presión del grupo te lleva a caer. A esas faltas me refiero. O cuando en tu negocio o en la empresa donde estás se realizan actividades dudosas. A lo mejor vendes mercancía y tu socio te dice, infla las facturas. Hay que cobrar un poco más para sacarle más y nos vamos a mitas y esto y lo otro. Y tú sientes la presión y a lo mejor cedes en ese tipo de cosas. Entonces, estos tropiezos o fracasos morales, en hebreo la palabra tropiezo es nafal. Repite conmigo, nafal, en hebreo. Y se refiere a errores de carácter, malas decisiones, a consecuencia de la presión social o por el miedo, faltas de disciplina espiritual, equivocaciones por actuar impulsivamente sin consultar a Dios. Y lo importante que enseña Proverbios 26:14 es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué significa? Yo me preguntaba, Señor, pero es que si el justo cae en este tipo de situaciones, pues realmente es justo. Y el Señor me mostraba en la palabra, que la palabra justo en hebreo, sadak, no es la persona que es perfecta, no es la persona que no peca, no es la persona que no tiene errores, sino que es aquel que busca a Dios de todo corazón, que busca agradarle y que si cometió un error, lo reconoce ante el Señor, le pide perdón y se arrepiente y sigue caminando con Él. Y si así volviese a caer otra vez, abogado, como dice la Escritura, tenemos con Dios a Cristo Jesús, el cual intercede por nosotros y nos justifica delante del Padre. 7 veces caerá el justo y el Señor 7 veces lo levantará. Cada vez que buscamos a Dios en oración y le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestras faltas, el Señor no te va a dar una patada y no te va a decir, sácate para allá, ya me tienes hasta aquí. No. En una ocasión le preguntaron a Jesús, hasta sus discípulos, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Nuevamente el número 7 hablando de la totalidad. ¿Hasta 7? Y el Señor les dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Date cuenta de la gracia y de la misericordia de Dios hacia todos nosotros. Ahora, no con esto te estoy diciendo que debemos de abusar de la gracia y decir, pues es que yo no vivo en la ley, yo vivo en la gracia. Y en la gracia abuso de ella y peco conscientemente. No, porque en ese momento, si tú lo haces conscientemente, tú ya no eres justo, sino eres impío. Porque deliberadamente estás haciendo las cosas, teniendo el conocimiento de Dios, de que a Él no le agrada. El justo, si comete un error que le hace caer o tropezar, siempre va a buscar a Dios para volver al camino correcto. Esta es la principal característica del justo, que vuelve a levantarse todas las veces que cayere. A esta actitud hoy en día se le conoce como resiliencia. Hace una semana dimos este tema con los varones. Hablamos acerca de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de ser restaurado por Dios con el fin de continuar hasta lograr la victoria. Si te caes, te levantas. Si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. A diferencia de los impíos o malvados, como expresa Proverbios 24:16, ellos caen y permanecen en el mal.
No buscan el favor de Dios, no buscan el proceso de restauración, no buscan ser levantados por la gracia de Dios. Deciden voluntariamente apartarse de Él. Mientras en nuestro corazón hay el deseo de arrepentirnos y de buscar a Dios para corregir, hay oportunidad de un cambio de vida. Dios no te va a desechar, no te va a hacer a un lado. Debemos reconocer que todos pasamos por tropiezos. Levanten la mano. A ver si son parte del club. ¿Todos pasamos por tropiezos? Sí. Y que no hay persona que no caiga. Pero lo importante entonces es decidir amar a Dios y permitir que su gracia nos impulse a levantarnos, que su amor nos ayude a ser restaurados. Lo importante no es quedarnos tirados. ¿Has visto esos niños que se caen y se quedan tirados y hasta alzan la mirada y voltean a ver a papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, está ahí! Y empieza a llorar en esa dirección, ¿verdad? Y se quedan ahí llorando, a que vayan y los levanten. Y no se levantan ellos solos. Dios desea levantarnos, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. El no querer estar tirados, no estar en la lona, no dejarnos vencer, sino creer que Dios tiene el poder de sacarnos adelante. Lo importante entonces no es quedarnos tirados con un sentimiento de culpa o de condenación, sino reconocer lo que se ha hecho mal, arrepentirnos de todo corazón y levantarnos nuevamente, levantarnos las veces que sean necesarias. Me gusta mucho el dicho, hace rato yo te dije, si caemos 7 veces, pero hay un dicho que dice, 8 veces te levantarás. O sea, va una más, ¿no? Por definición entonces, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse positivamente y sobreponerse a situaciones adversas, traumas, fracasos o cambios difíciles en la vida. Implica resistencia, implica flexibilidad, implica fuerza interior, implica esperanza frente a la adversidad. La resiliencia del mundo te habla de que salgas en tus propias fuerzas, con tus propias capacidades, con tu propia inteligencia. La resiliencia bíblica es que tú y yo pongamos nuestras fuerzas en Dios, que descansemos en Él, que creamos que Él está con nosotros, que en Jesucristo todo lo podemos. Y la palabra resiliencia en latín es resiliare, que significa saltar hacia atrás. ¿Por qué saltar hacia atrás, Jorge? Porque cuando tú estás metido en medio de un problema y en ese momento manifiestas resiliencia, esa te va a permitir a volver al estado anterior antes de encontrarte en esos momentos difíciles de prueba o de adversidad, de tristeza, de dolor o de condenación. Un estado previo. O sea, te ayuda a regresar a tu estado natural, normal, estado de paz, estado de gozo, estado de bendición. En psicología se adoptó este término para describir la capacidad humana de reponerse ante la adversidad y seguir adelante. Pero bíblicamente, pues no existe ninguna cita bíblica o palabra que diga resiliencia, esa palabra ni existía. Bíblicamente se describe con conceptos como perseverancia, firmeza, paciencia, fe en medio de las pruebas. Eso sería la resiliencia bíblica. En términos bíblicos, es levantarse en el poder de Dios, no en las propias fuerzas. Es la capacidad de enfrentar las pruebas, superar las caídas y seguir adelante con esperanza. Tal como lo declara el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4 del 8 al 9. Acompáñeme por favor. 2 de Corintios 4 del 8 al 9.
Mire qué hermosas palabras. Permita que el Espíritu Santo le ministre, porque estas palabras no solamente hablan de una verdad, encierran experiencia de vida. Dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Wow. ¿Qué le parece si la leemos de esta manera? Yo voy a leer la primera parte y usted la segunda parte de cada una de estas afirmaciones. Y al unísono, todos juntos y con fe. Leo la primera parte. Que estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Recíbelo por fe. ¿Qué implica semejante declaración? Nos muestra la realidad de las luchas que solemos librar en nuestro andar diario, pero también nos enseña la esperanza que tú y yo debemos de depositar en Dios, poner nuestra confianza en Dios, de que Él nos va a levantar de nuevo, de que Él está con nosotros, de que Él nos va a ayudar, nos va a restaurar, nos va a limpiar, nos va a sanar, va a quitar el dolor del corazón, la tristeza, la angustia, la depresión, y te va a poner de pie. Y no en una condición previa, como dice la resiliencia secular, sino en una mejor posición, en una posición de fortaleza, en una posición de victoria. En el mundo laboral, familiar y personal, pues nos vamos a enfrentar a situaciones adversas. Va a haber fracasos en la vida, va a haber críticas, va a haber pérdidas. Pero en Cristo aprendemos que cada tropiezo puede convertirse en una lección que nos hace más sabios y más fuertes. Dijo en una ocasión el predicador Billy Graham, la prueba de un hombre no está en cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino en cómo se mantiene firme en tiempos de desafío y de adversidad. Ahí es donde se ve la calidad de la persona, del cristianismo, de la fe, del discípulo, del Hijo de Dios que somos. No cuando nos vaya bien. Cuando nos va bien, somos buenos cristianos. Y a veces, uno dice, y a veces, hermano. Pero cuando estamos en tiempos de adversidad, es donde verdaderamente se ve de qué estamos hechos. ¿Cuál es la fe que hay en nuestro corazón? Normalmente cuando tú y yo no aprendemos este principio de levantarnos en medio de la adversidad, podemos correr riesgos. La falta de resiliencia nos hace vulnerables a la depresión, a pensamientos suicidas, a una menor capacidad de recuperarnos emocionalmente, a tener problemas de comunión con nuestro prójimo, con nuestro Creador, a mantenernos firmes. Impide que sigamos avanzando en la vida. Imagínate una persona que termina botando la toalla y se da por vencido. ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué sigo adelante? ¿De qué sirve? No te rindas. Levántate. No te rindas. Permite que el Señor te fortalezca, que te restaure. Vamos a ver algunos principios espirituales que nos ayudan a levantarnos, que nos ayudan a entender esto que estamos hablando. Primer principio, acepta las pruebas como parte del plan de Dios. Así como comentábamos al principio, ¿quién se ha caído? Pues todos. ¿Quién se ha resbalado? Pues todos. ¿Quién se ha tropezado? Todos. Forma parte de la vida. Aprendamos que las pruebas forman parte del plan de Dios. ¿Y por qué digo del plan de Dios? Porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él conoce todo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él conoce tu principio
Y Él ya conoce tu fin. Y todo lo que acontece en nuestra vida entra dentro de su plan. No cae una hoja de un árbol, dice la Escritura, sin que Él lo sepa. Y aún cada cabello tuyo, Dios lo tiene contado. ¿Hoy cuántos se te cayeron? Dios lleva la cuenta. Él sabe cuántos te quedan todavía. Entonces, las pruebas no son accidentes. La adversidad no es accidente. Son entrenamientos de Dios. Dile a tu compañero, son entrenamientos de Dios. Acompáñeme a Santiago 1 del 2 al 4. Santiago 1 del 2 al 4. Mira la actitud que debemos de tener ante la adversidad, ante las situaciones adversas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de estar? Pero no lo digas con tristeza. A ver, ¿cómo debemos de estar? Gozosos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay una intención, hay un propósito. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Significa que a través de estas situaciones, Dios nos está completando, está formando en nosotros a Cristo. ¿Qué parte de Cristo hace falta que se forme en ti? ¿Te has preguntado? ¿Qué parte del carácter de Cristo hace falta que se forme en ti? Porque esa parte que hace falta que se forme es la que Dios te va a permitir vivir para que se forme. Amén. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado por Dios para ser de Él. Y todo lo que sucede en tu vida es para tu bien, es por tu bien. Lo entendamos o no lo entendamos. Nos guste o no nos guste. Lo queramos o no lo queramos. Va a venir. Así es. Usted conoce muy bien, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, al varón llamado Job. ¿Se acuerda de Job? Ahí está el libro de Job, antes del libro de Salmos. Varón próspero, bendecido por Dios, temeroso de Dios a más no poder. Tanto amaba a Dios que cuando se reunían sus hijos para hacer fiesta, decía, yo voy a ofrecer sacrificios a Dios a nombre de mis hijos, no sea que ellos hayan pecado. Él estaba preocupado por las conciencias y los corazones de sus hijos. Y era una cobertura para ellos. Dios no actuaba porque Job estaba ahí como intercesor. Y bueno, usted sabe la historia. Perdió todos sus bienes, a todos sus siervos, todos sus ganados, todo lo perdió, perdió hasta sus hijos. Y al final dice en Job 1 del 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto. El pueblo de Israel y a la fecha el pueblo judío, cuando pasa por alguna adversidad, suelen romperse la ropa, en señal de dolor, de duelo. Seguramente lo has visto en alguna película. Es por eso. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se puso a llorar y se puso a quejarse y maldijo a Dios. ¿Qué hizo? Empezó a adorar a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios? Expresarle palabras de amor, rendirse ante Él, decirle tú eres soberano, yo me rindo a ti, soy tuyo, te pertenezco, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres mi rey, yo te amo, yo te amo, yo te amo a ti con todo mi corazón. Se puso a adorarlo y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Te das cuenta? ¿Él había hecho algo malo? No, pero como ave que cae en la red o pez que cae en la red en el mar, pues así le sucedió. Tiempo y ocasión nos acontece a todos. Y vinieron los tiempos de aflicción de Job. Sus compañeros, si tú has leído el libro de Job, lo juzgaban y lo veían tirado en el suelo, en la lona. Y algunos pensaban que era porque había pecado. A veces no sé por qué la gente piensa que cuando te va mal o te acontecen cosas es porque hay pecado en tu vida. Evítese esos comentarios, hermano. Ese es un error totalmente. Siempre todos vamos a pasar por situaciones adversas. Y aunque usted diga, toco madera, a mí no me va a pasar. Así es la vida y hay que comprenderla. Job permaneció en su fe. Y al final Dios lo levantó, sí. Lo fortaleció, sí. Lo bendijo después, sí. El Señor lo volvió a levantar, porque Él no se rindió. Él no se rindió ante la adversidad. ¿Ante quién sí se rindió? Ante el Señor, ¿verdad? Cuando estuvo adorándole con todo su corazón. Jesucristo nos lo advierte muy bien. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recibe esta palabra porque es verdad. Si tú pierdes tu empleo, no lo veas como un fracaso. Velo como una oportunidad para reinventarte, porque se van a abrir nuevas puertas. Si tú pasas por algún problema de salud, no lo veas como un fracaso. Si tienes problemas conyugales, no lo veas como un fracaso. Si tienes problemas con los hijos, con los padres, no lo veas como un fracaso. Las dificultades preparan a los hombres comunes para destinos extraordinarios. La resiliencia empieza cuando entendemos que los problemas no son accidentes, sino oportunidades para crecer. Entonces, aceptemos las pruebas, vamos a superarlas porque Dios está con nosotros. Punto número 2, ante el fracaso, vuelve a levantarte. Dile a tu compañero, vuelve a levantarte. A mí me gusta mucho la película que se llama, esta del futuro, ¿cómo se llama? No, La familia del futuro. ¿Ha visto la película La familia del futuro? ¿Quién la ha visto? A ver, levante la mano. Ay, no puedo creer que nada más yo me gusten las caricaturas. La familia del futuro. Bueno, resulta que está ahí un niño queriendo reparar un aparato porque él es inventor, para poder poner jalea y mermelada al mismo tiempo a un pan. Pero a la mera hora se hace un gran desastre y embarra por todos lados mermelada y jalea y él se pone bien triste. Pero su familia que está a un lado le empiezan a decir, ¡bravo! ¡Qué extraordinario! ¡Bien hecho! Y él dice, pero espérate, ¿por qué me dices bien hecho? Si fracasé, si no arreglé la máquina. Pero fracasaste formidablemente, porque aprendiste una forma de cómo no se tienen que hacer las cosas. Ya avanzaste, ya estás más cerca de lograr el objetivo, porque estás intentándolo. Bien hecho. O sea, nunca va a poder existir una victoria si antes no somos capaces de vivir un fracaso. Los fracasos enseñan más que las victorias, te hacen más fuerte, te hacen más sabio. El fracaso no es el final, es un maestro para nosotros. La Biblia,
Por ejemplo, no esconde los fracasos de los grandes hombres de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de Pedro? Tuvo su fracaso cuando negó a Jesús y 3 veces. ¿Quedó escondido? No. Se publicó en el Evangelio para que todo el mundo se entere. Todo el mundo. David, el rey David, él pecó ¿con quién? Con Betsabé. Usted conoce esa historia. Fue algo que desagradó a Dios. ¿Y quedó oculto? No, quedó escrito en la Biblia para que todo el mundo se entere. Él quería hacerlo en secreto, que nadie se enterara, y el Señor lo sacó a la luz. Moisés, siervo de Dios. Usted sabe que en una ocasión Dios le dio una indicación que no siguió al pie de la letra, cuando le dijo, golpea con tu vara la peña para que salga agua y dé de beber a todo el pueblo, y no lo hizo siguiendo las indicaciones para glorificar el nombre de Dios, y eso impidió que él entrara a la tierra prometida. Fallas, caídas, errores, cada una de estas son escuelas para nuestra vida, porque nos enseñan humildad, nos enseñan a obedecer, nos enseñan a depender de Dios, nos enseñan a tener fe. Como ya explicamos, la palabra caer en hebreo es yipol. No siempre implica rebelión contra Dios, sino tropiezos humanos por debilidad, presión o inmadurez. El fracaso entonces no debe de verse como un cementerio, sino como un aula de aprendizaje. El fracaso no tiene la última palabra. ¿Sabes quién la tiene? Dios. Él tiene la última palabra. Me gusta mucho esta cita de Miqueas 7:8. Acompáñeme por favor. Miqueas 7:8. Expresa claramente lo que estamos comentando en este momento. Miqueas 7:8 dice, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Qué hermosas palabras. Si alguna vez te has sentido así, vete a Miqueas y declara lo mismo. Habrás caído, habrás tropezado, habrás tomado una mala decisión. Estarás viviendo las consecuencias de lo que hablaste o dijiste o hiciste. Pero ¿sabes qué? Te levantarás. Porque el Señor es tu luz. Porque el Señor es tu fortaleza. Esta es la actitud que debemos de tener. No resignarnos, quedarnos en el suelo. Lo malo no es fracasar. Lo malo es dejar de levantarnos. Es eso. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Entonces, no permitas que tus fracasos definan tu vida. Permite que Dios los use para redirigir tu vida, volverla a encauzar correctamente. Cada caída es una oportunidad para que Cristo viva en ti. Punto número 3. Dios te fortalece y te levanta. Dile a tu compañero, Dios te fortalece y te levanta. Despiértalo, sacúdelo. Dios te fortalece y te levanta. La resiliencia bíblica es donde Dios nos sostiene con su fuerza y su poder. Isaías 40, del 29 al 31. Hermosas palabras que debemos hacer nuestras. Isaías 40, del 29 al 31. Dice la Escritura, Él, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado, multiplica
las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán, ¿qué dice? Nuevas fuerzas. ¿Quiénes esperan al Señor? ¿Quiénes van a buscarle de todo corazón? ¿Quiénes se van a levantar? Dios nos dará nuevas fuerzas para hacerlo. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y continuarán adelante en la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y eso fue lo que David, el rey David, a pesar de que tuvo su momento también de debilidad y cayó y fracasó y estuvo en la lona, Dios lo levantó. Porque David sabía quién es su Señor. Él era un adorador, él tenía comunión con el Señor. Y eso es lo que nos permite mantenernos firmes. Característica de David es que él era un adorador. Y por eso, cuando venían otro tipo de pruebas, porque a veces en la vida no nada más las adversidades es producto de una inmadurez, una mala decisión o un error humano o una debilidad humana. A veces vamos a tener que enfrentar situaciones adversas, como cuando el pueblo filisteo atacó al pueblo de Israel y en medio de las filas de los filisteos había un gigante, un paladín llamado Goliat. Y salía todas las mañanas, retaba al ejército de Israel, pero no había soldado que quisiera enfrentarlo porque todos tenían miedo. Como dicen así, ¿verdad? Los niños tienen miedo, les da cosa. Y cuando David lo vio, su corazón se enardeció. Dijo, ¿cómo es posible que nadie le haga frente? Yo voy a ir, yo voy a pelear contra él. Y lo enfrentó y se acercó al rey Saúl y le dijo en 1 Samuel 17, del 34 al 37, porque ni siquiera el rey Saúl quería enfrentar a Goliat. Y le dice, 1 Samuel 17, del 34 al 37, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, pues ve y que el Señor esté contigo. Y le echó la bendición, ¿no? Como que no le creyó mucho, pero David sí lo creía. Y fíjate cómo David testifica, Dios ha estado conmigo en muchas otras ocasiones. En otro tipo de adversidades Dios ha estado conmigo. Y ahora que enfrento esta prueba, traigo a la memoria lo que Dios ha hecho en el pasado conmigo para fortalecerme en fe y darme cuenta que Él peleará mis batallas, que no me ha dejado solo. Mientras hay vida y esperanza, mientras yo tenga confianza en Dios y le busque, me puedo levantar, me puedo levantar. Esa es la idea, eso es lo que Dios desea que tú y yo hagamos el día de hoy. Cuando de repente tu vida se ponga oscura y no veas solución alguna, no veas ninguna puerta que se abra y te sientas tal vez solo y quisiese entrar a tu corazón la tristeza, la depresión, la angustia o la preocupación, acuérdate de lo que Dios ya ha hecho contigo anteriormente. Tráelo a la memoria y declara que Dios continuará haciendo su obra en ti. Y punto número 4 y último, persevera con fe
en medio de la adversidad. La resiliencia tiene que ver con perseverar. El levantarte una vez que te has caído tiene que ver con el perseverar, continuar, seguir adelante. La resiliencia no es solo resistir, es mantenerse firme y avanzar a pesar de las dificultades. Dice en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Te das cuenta? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas en tu vida por parte de Dios no es en vano. Todo lo que estamos haciendo aquí en Iglesia Centro no es en vano. Dios lo está viendo y Dios está esperando que en medio de cualquier prueba nos mantengamos firmes. Entonces, Dios está esperando que tú y yo aprendamos a superar los obstáculos y seguir adelante, incluso en las circunstancias que parecen imposibles. Tal vez tú has pensado que en tu vida has sufrido mucho. Tal vez te ves tu rostro en el espejo y dices, Señor, mira todas estas arrugas, todas estas canas, son producto de todo lo que he sufrido, los golpes de la vida, los golpes de mi esposo, los golpes de mi esposa, los golpes que me he dado yo solito, los golpes que me han dado mis hijos, no lo sé. Pero cuando yo leo la Biblia y veo la vida del apóstol Pablo, y cuando Pablo describe todo lo que ha pasado y lo que ha sufrido, yo digo, Señor, perdóname, la verdad es que mi vida comparada a la vida de Pablo, yo estoy en la gloria. La verdad es que estoy muy bien. La verdad es de que tienes tanto cuidado de mí y no sé por qué me he estado quejando de la vida que llevo. Mira lo que vivió el apóstol Pablo. Acompáñame a 2 Corintios 11, 23 al 28. Y a pesar de todo lo que vivió el apóstol Pablo, uno pudiera decir, yo ya hubiera aventado la toalla, yo ya me hubiera alejado del Señor. Espérate, si Dios verdaderamente existiera, no hubiera permitido que viviera todo esto. Pero Pablo no pensaba así. Él decía, todo esto que he vivido lo vivo por amor a Cristo y me siento dichoso de que Dios me considere digno de vivirlo. 2 Corintios 11, 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Hablo como insensato, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más frecuentes, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he pasado en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi propia nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, y esos son más peligrosos, ¿sí? En trabajo y fatiga, en desvelos muchas veces, en hambre y sed, en ayunos muchas veces, en frío y desnudez. Bueno, ¿quién ha vivido algo semejante? Ni cuando vas de campamento, ¿verdad? Y precisamente por padecer todas estas adversidades, pudo enseñar a sus discípulos en todo lugar a superar las adversidades de la vida y a levantarse. Les pudo enseñar a levantarse. Por ejemplo, a la iglesia de Filipos le escribió en Filipenses 4:11. Ya nada más 2 últimas citas. Filipenses 4:11 al 13. Fíjate lo que les escribió. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la iglesia de Roma, con base a su experiencia, también les escribió una carta en Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. Y llévate estas palabras a casa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tú ves ahí a alguien que se levanta en la adversidad? ¿Alguien que continúa, que se esfuerza, que sigue echándole ganas, que no se rinde? Sí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo o de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y deja que el Señor con su Espíritu Santo te ministre, que sea su gracia trabajando en ti, que el Señor ponga en ti la fortaleza para seguir adelante, que no desistas en la fe de Cristo, que no te rindas, sino que continúes esforzándote. Si has sentido que has fracasado, Dios no te quiere ver en el suelo. Dios quiere que de cada tropiezo aprendas y crezcas y quiere formar a Cristo en tu corazón. Padre Celestial, y te damos gracias por las adversidades de la vida, por las situaciones, incluso por aquellas que tal vez provocamos nosotros, por las caídas que tenemos, por los tropiezos. Te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestras debilidades, de nuestras malas decisiones, en medio de esas maneras en que actuamos locamente y actuamos sin pensar, y nos hemos metido en situaciones difíciles, te damos gracias porque tú nos tomas en el hueco de tu mano, nos recoges, nos levantas, nos restauras, nos perdonas, nos limpias, nos santificas, nos fortaleces y nos das la proyección y la oportunidad para seguir adelante en la vida, para no desfallecer, porque nuestro corazón está puesto en ti, Señor, porque te amamos a ti con todas nuestras fuerzas, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el único que tiene el poder de cambiar nuestro estado, nuestra condición, y en ti confía nuestro corazón. En ti están nuestras fuerzas, en ti están nuestros sueños, en ti está nuestra vida. Gracias te damos, Padre Celestial. Te entrego mi corazón. Te entrego mis temores, te entrego mi ansiedad, te entrego mis dudas, te entrego mis relaciones. Haz tu obra en mi vida, Señor, transfórmame. Dame la fe para descansar en ti. Dame la valentía para resistir con las armas espirituales que nos has dado. Permite que podamos
dejarle a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, un legado de fe, de que fuimos una generación que en medio de la adversidad aprendimos a sobreponernos, a levantarnos, a seguir adelante. No estamos caídos, Señor. No estamos vencidos. Tú nos haces más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias te damos, Padre, porque podemos declarar victoria, así como David lo hizo. Tú vencerás, Señor, a nuestros enemigos y nos darás victoria y nos levantarás y nos proyectarás a cosas extraordinarias. Te amamos, Padre. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahí en tu corazón quisiera hacer una última oración. Anhelo que hagas en tu corazón una última oración y es entregarle tu corazón a Dios. Seguramente ya lo has hecho, pero vamos a reafirmarlo. Y si no lo has hecho, únete con nosotros a esta oración de entregarle nuestro corazón a Dios y hacerlo Señor de nuestra vida. Esto es una decisión cada día. Yo te invito a que repitas conmigo, todos juntos. Padre Celestial, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo confío en que tú tienes el poder de transformarme, de renovarme. Tú eres mi salvación. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí y que un nuevo pacto se establece en mi vida. Tú eres mi Salvador. En ti tengo mis fuerzas y tú eres la esperanza de mi corazón. Te amo y te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Les mando un abrazo y no te rindas. Levántate. Dios les bendice. Bye.